demanda señal. La generación perversa demanda señal, es el subtítulo, ¿no? No es el mensaje, sino quiero que por favor capten. Quiero que todos estén atentos. ¿Listos? Pero voy a ir al versículo 41 y 42. Jesús había dicho de que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así también estaría él en el corazón de la tierra. Pero miren el versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio, ¿no? Se levantarán, perdón, en el juicio con esta generación. Y la condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás, en este lugar. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de sí mismo, ¿cierto? Habla de Jonás, pero dice, uno mayor que Jonás está aquí. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Ahora miren el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Y la misma reina del sur dice, y la condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿De quién está hablando? Del mismo. Está hablando de uno que es más que Jonás. Y está hablando de otro que es más, ¿cierto?, que Salomón. ¿Y qué era Salomón? Sabio. Y Salomón, si Salomón era sabio, entonces ¿qué era Jesús? ¿Qué era Jesús? Más sabio. ¿Que quién? Que Salomón. ¿Te das cuenta? Y así que vamos a hablar sabiduría, porque vamos a tomar la Biblia. ¿Te das cuenta? Vamos a tomar de la Biblia, de la palabra de Dios, para que la sabiduría de Dios fluya y destile en tu corazón. Porque lo que necesita la iglesia, lo que necesitamos nosotros como iglesia, una vez más, nos alegramos cuando nos predican en voz alta y cuando nos gritan predicando el Evangelio, algo hemos recibido. Y cuando no se grita y se enseña, nada hemos recibido o poco hemos recibido. Porque la iglesia necesita no tanto mensaje que lo emocionen, sino necesita enseñanza que lo formen. Un fuerte amén. Dile a tu hermano, enseñanza que nos formen, dile así. Que te formen, que nos formen. Necesitamos ser formados. Eso es lo que necesitamos. De repente alguien por ahí me dirá, ay pastor, ¿por qué no predica y nos hace saltar de la silla y que Jesús viene pronto, gloria a Dios viene pronto? Y ya sabemos que viene pronto. ¿Cuántos sabemos que Jesús ya viene pronto? ¿Te preocupa eso? No, lo que te debe preocupar es quiénes son los que no saben por causa tuya. De que no sepan que Jesús viene pronto. Pero de que Jesús viene, Él va a venir. Y si te voy a predicar Jesús viene y todo, gloria a Dios, y saltamos y danzamos acá, ¿de qué te va a servir? Si ya tú lo sabes. Pero el pastor, ¿qué está predicando? Estoy predicando de que necesitamos enseñanza que nos formen. Necesitamos ser formados. Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Y a quién le dijo? ¿A qué iglesia le dijo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué le está hablando? Hasta que formes carácter. Hasta que seas diferente a tu vecino, a tu vecina. Hasta que seas diferente con el compañero de tu trabajo. Hasta que te vean diferente. Y cuando te vean diferente, entonces te vas a dar cuenta que has formado carácter. Amén. Porque yo conozco gente, hermano, en realidad que a mí me encanta ver a la gente cuando danza. ¿Te das cuenta? Es lindo, hermano, cuando la gente danza. Pero también es lindo verlos cuando actúan o interactúan con otras personas. O están en casa. Y eso es importante.
Y yo puedo ser un tremendo danzador y no está nada malo. Pero así como es un tremendo danzador, también debo ser un tremendo respetuoso dentro de mi hogar. ¿Sí o no? Porque eso me forma. Eso me forma. Y si me forma, gracias a Dios por ello. Entonces necesitamos ser diferentes. Dile a tu hermano, necesitamos ser diferentes, dile. Diferentes. Marcar la diferencia. O repite conmigo, yo soy sal en esta tierra. Ahora, eso no significa que seas recontra salado. Sal es porque una olla, inmensa olla, con un poco de sal, sazonas todita la comida. A ver, sírvele sin comida. Sí, perdón, sírvele sin sal la comida a tu hijo. Mamá, ¿estaré enfermo para que me sirvas así? Mamá, ¿estaré de dieta acaso? No, porque la sal sazona. ¿Y qué somos nosotros? ¿Y quién tiene que sazonar esta tierra? Fíjate. Ahora, dile a tu hermano, nosotros tenemos que sazonar esta tierra, díselo. Que nosotros sí, tú tienes que sazonar esta tierra. Y si tú no la sazonas esta tierra va a continuar igual. Tú tienes que sazonar esta tierra. ¿Ya? Así que no quiero escucharte decir, soy soltera y hago lo que quiera. ¿Verdad? Porque ese es hablar lo que tú puedes hacer y es darte libertad. No, perdón, libertinaje en vez de libertad. Así es que, interesante, porque mira, Salomón, Jesús, sabemos que Salomón era sabio. Y que vino la reina de Saba, hermano, de lejos vino para escucharlo, para conocerlo y escuchar sabiduría que hablaba este hombre. Y Jesús dijo, uno mayor que Salomón está aquí. Por lo tanto, yo le voy a hablar más sabiduría que le habló a Salomón. Entonces, no me estés pidiendo tantas señales, porque señales hay a montones. Porque las señales no te van a formar. Lo que te van a formar es la sabiduría que tú puedes recibir de parte de Dios. Un fuerte amén por eso. Yo viví en la casa de mi suegro por 7 años. 7 años viví en la casa de mi suegro, cuando me casé. A pesar que yo no quise vivir, pero bueno, por ciertas razones me quedé. Y mira lo que aprendí de mi suegro, aunque esto no es de matrimonio, por si acaso. No sé por qué me estoy saliendo, pero esto aprendí. Un día estaba mi suegro lavando, estaba ahí en su cocina, estaba lavando, estaba tocando su caño, y mi suegra estaba en el patio, y mi suegro no lograba verla, ni ella lo veía a mi suegro, pero las voces se escuchaban porque había una ventana grande y una puerta abierta. Y cuando entro, mi suegro le decía, viejo, que hay que hacer el esto y el otro, y no lo has hecho, que por aquí, que por allá. Y yo entro y mi suegro no escuchó que yo entraba, y me quedé atrás de él, porque también iba a ir a lavarme, y él estaba agarrando el caño. Y mi suegra le seguía gritando, viejo, que por aquí, que esto y el otro, y al poco rato lo observo a mi suegro. Y esto es sabiduría. Escúchame bien. Mi suegro tenía el caño agarrado, y chapó el caño, y le dijo así al caño, lo agarró. Así te voy a ahorcar, vieja, así te voy a ahorcar, le decía, así te voy a hacer, le decía. Pero ¿a quién se lo hacía? Al caño, y no a su esposa. Dile a tu hermano, eso es sabiduría, dile. Y se aprende sabiduría. ¿Te das cuenta? Se aprende sabiduría. Un día estaba parado al lado de mi suegro, teníamos negocio, cuando de repente estaba sentado con él y le saludan. ¿Cómo está, don Manuel? Y él se le hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se sienta. Y pensé que lo conocía de años. Y le digo, ¿y eso amigo lo conoce? No, no sé ni quién será, pero si alguien te saluda, sé generoso en saludarlo también, me dijo. ¿Me están entendiendo? Saluda. Y dije, otra más que hay que aprender. Sabiduría. Sabiduría hay que aprender. Dile a tu hermano, sabiduría hay que aprender. Y eso es lo que Dios quiere. Sabiduría. Y se aprende sabiduría. Y verdad, hermano, yo jamás he tocado a mi esposa para golpearla. La toco sí para acariciarla, para darle lo mejor, pero no para golpearla. ¿Te das cuenta? Y no para decirle lo peor, sino decirle lo mejor. Porque para eso Dios nos ha creado.
Un fuerte amén por eso. Ahora sí que, y esto es lo que vamos a ver. Quiero que vayan a Mateo 13:35. Mateo 13, versículo 35. Estoy dando la introducción al mensaje. Así que tú dirás, ¿cómo será este mensaje si le estoy dando la introducción recién? Mateo capítulo 13, versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿quién está hablando? Jesús. Abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas. Está hablando, voy a sacar secretos. Secretos los voy a declarar. Y voy a declarar los secretos con un propósito, ¿no? Dice, declararé secretos desde la fundación del mundo. Secretos que estaban escondidos desde la fundación del mundo para la humanidad, con el propósito que la humanidad conozca cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, Dios te ha llamado para que tú y yo vivamos felices. Hemos sido creados para que tú y yo nos realicemos en esta tierra. Para eso hemos sido creados. Cuando yo recién me convertí, me comí el anzuelo. Casi 100% lo creo. Que Jesús era pobre, que nació pobre y que pobrecito. Mira, imagínate, ya me está dando una imagen de que Jesús era tremendamente pobre. Esa era la imagen que yo me estaba creando de Jesús. Que pobrecito, que sus sandalias todas rotosas, su ropa rota, todo despeinado, sin comer. Y un día me abrieron el cerebro. Un día me dijeron, ¿has visto a un pobre que tenga tesorero? ¿Han visto un pobre con tesorero alguna vez? ¿Alguien ha visto un pobre con tesorero? No existe pobre. ¿Ha visto un pobre que llame? Un momentito, voy a traer mi tesorero. Y viene el tesorero y le dice, sí, amo, ¿qué cosa quiere? No hay. Y si Jesús era pobre, ¿cómo la Biblia dice que Jesús tenía un tesorero? ¿Por cuántos años lo tuvo que sustentar a sus discípulos? ¿Ah? ¿Por cuántos años? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos años lo sustentó Jesús a sus discípulos? ¿Cuántos años? 3 años. Y habían unos que eran cuchara brava, por si acaso. Y unos que eran bravos comiendo. Creo que tú me comentaste, ¿no, Julito? Unos que eran bravos comiendo. Desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Bravísimos. Yo me lo imagino a Pedro Bonachón, gordito, ¿no? Que a cada rato pidiendo para... Entonces después no me lo creí que Jesús había sido pobre, no. Imagínate que Jesús, el Hijo de Dios, pobre. Pero pastor, nació en un pesebre. También el hecho de que tú nazcas en un lugar de necesidad no significa de que seas pobre. ¿Tú eres pobre? ¿Hay alguien pobre aquí? ¿No es cierto? ¿Tienes casa? ¿Cierto? ¿Comes todos los días? Si te toca todos los días, ¿te toca o no te toca todos los días? ¿Sí? Amén, dicen hermano, ¿sí te toca todos los días? A veces, rarísimo, ¿no? Pero cuando te la desquitas, pero bravo. Jesús vino a abrir su boca y declaró sabiduría. Declaró sabiduría. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso quiero enseñarles en esta mañana sobre cuida tu fe. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuida tu fe. ¿Que yo tengo fe? Sí, tú tienes fe. ¿Tú tienes fe? Dile a tu hermano, tú tienes fe, dile, vamos, dile. Tú tienes fe. ¿En verdad tú tienes fe? ¿Qué? ¿Yo tengo fe? Sí, tú tienes fe. Un día se le acercó al Señor a Gedeón. Y Gedeón se escondía como gallina. Se escondía porque venían los madianitas para atacarlo. ¿Cierto? Y el Señor le habla a través del ángel, le dice, varón valiente y esforzado. Y él seguía ahí. Varón valiente, ¿a quién le dirá? A ti, pues. Y yo te diría, ¿de dónde me saca a mí que valiente y esforzado si soy una gallina? Porque para Dios, tú eres. Fíjate, para Dios, tú eres lo que Él piensa, no lo que tú estás pensando de ti. ¿Amén?
Así es. Entonces, quiero que vayan captando esto y miren Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y vas a saber si no tienes fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Listos? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora repiten conmigo, yo tengo fe. ¿Tienes o no tienes fe? Tú tienes fe. Cada hermano que está aquí tiene fe. Y no me diga que no tiene, porque sí lo tienes. Todos tienen fe. Todos tienen fe. ¿Sabes por qué? Cuando que te levantas por la mañana diciendo, hoy día no voy a comer. ¿Cómo sabes que vas a tomar desayuno y cómo sabes que vas a almorzar? Y cómo sabes que te toca. ¿Sabes o no sabes? Porque nadie se levanta pensando, hoy comeré hoy día. Bien raro. Porque mayormente todos comemos. Y el Señor está hablando, Pablo dice que todos tenemos fe de acuerdo a una medida. Ahora repite conmigo, yo tengo fe en una medida. O sea, tú eres responsable de la fe que tú tienes. Y si tienes poca, tú eres responsable de lo poco que tienes. Y si tienes bastante fe, dale gracias a Dios porque tu responsabilidad te llevó a tener más que otros. Y si tú tienes poco, no seas envidioso de los que más tienen. Porque el que tiene se esfuerza para tener y se esfuerza para poder enfrentar cualquier situación en su vida. Y no envidies cuando otro, por causa de su fe que ha crecido, puede ser más victorioso que otros que en verdad, hermano, no se esfuerzan para que su fe siga creciendo. Pero tú tienes que ser tan responsable en la medida de la fe que Dios te ha dado. Y ahora vamos a ver, hermano, cómo tengo que ser responsable en la medida de la fe que Dios me ha dado. La Escritura dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, lo creí, por lo cual lo hablé. Quiere decir que la fe está relacionada con lo que crees y con lo que tú hablas. Repite conmigo, mi fe en Dios está relacionado con lo que yo creo y con lo que yo hablo. Eso está escrito en la Biblia. Eso es la fe. Ese es el secreto que habló Dios para la humanidad, para que aprendan. Y ahora vamos a aprender. Así es que vamos a tomar nuestra Biblia, seguimos en ella, y vamos a ir a Marcos, capítulo 11. Y vamos a ver Jesús haciendo algo insólito. Vamos a ver a Jesús haciendo algo insólito, pero que enseña tanto y que pocos lo aprenden. Y pocos lo ponen en práctica. Y ahora lo vas a captar y vas a cuidar tanto tu fe, vas a tener tanta responsabilidad en lo que Dios te ha dado. Y miren, ¿están listos ahí? Vamos a ir al versículo 12. Vamos a hablar de la maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Yo cuando me ponía a leer decía, no puede ser estéril. Ahora, se hizo estéril, pero no era estéril. Esta higuera no era estéril, sino se hizo estéril. Se convirtió en estéril. La hicieron estéril, pero no era estéril. Daba fruto en su tiempo. ¿Listos? Versículo 12. Al día siguiente, por favor todos atentos, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, ¿a quién le dijo?
a la higuera, ¿qué le dijo? ¿Y quiénes lo oyeron? Ya, atentos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron, que la higuera que se había secado desde las raíces. ¿Quién se había secado? Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿tenés fe? ¿Tenés fe? Y en el griego original es: tenés la fe de Dios. ¿Cómo le dijo a sus discípulos? Tenés la fe de Dios. ¿Cómo le dijo? Que tengan la fe de Dios. Ahora, todos los que están durmiendo digan un fuerte amén. Un día más, un domingo más. ¿Ya terminaron los carnavales o todavía? Ya, métanle agua, por favor. Ujieres, échenle agua. Listo. Primera pregunta. ¿A quién habló Jesús? ¿A quién le habló Jesús? ¿A quién le habló? ¿Qué le dijo a la higuera? Voy con la primera pregunta. ¿Quién habló? ¿A quién le habló? ¿Qué le dijo a la higuera? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Qué pasó con la higuera? Y después, ¿quiénes lo vieron? Capten. Capten. ¿Quién habló? Fue Jesús. ¿A quién le habló? Que él le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. La maldijo. ¿Que eso se llama maldecir? Sí. Eso se llama maldecir. Es por eso que tantas veces maldecimos sin darnos. Ahora, perdóname lengua, dile, porque Dios ya te perdonó. Perdóname lengua, ¿no? ¿Para qué te uso, Dios mío? Y miren, una vez más, ¿quién fue el que habló? ¿A quién le habló? ¿Qué le dijo a la higuera? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Quién le pasó a la higuera? ¿Y quiénes la vieron? Ajá, ahora acá viene el asunto. Acá viene el asunto. Repite conmigo: debo cuidar mucho mi fe. Porque la fe es cuando hablas. Y se han dado cuenta que aparentemente es inofensiva la palabra: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Aparentemente no tiene nada ofensivo, pero sin embargo Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Vamos una vez más a leerlo todos. Vamos al versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver tal vez si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo, repite conmigo: no era tiempo de higos. O sea, ¿tenía su tiempo de higos? Sí, pero no era tiempo. ¿Y cómo es que Jesús, siendo judío, siendo hebreo, conociendo su pueblo, ¿cuántos saben, hermano, que en el mes de julio no hay producto de uva? ¿Cierto? ¿Quién va a ir a cosechar a la chacra uva cuando sabes que en julio no hay? ¿Cierto? No hay. No hay uva. Tú no puedes cosechar un fruto, hermano, conociendo tu tierra cuando no produce. Sabes que vas a encontrar pura hojas o flores.
Jesús sabía, repite conmigo, Jesús sabía que no había fruto. ¿Qué pretendía? Que lo escuchen sus discípulos. ¿Y quién está hablando? Alguien que es más sabio que Salomón. ¿Y quién está hablando? Alguien que no se fue al vientre del pez como Jonás, sino se fue al infierno. Sabe cómo funciona el infierno y sabe cómo funciona. ¿Sabe cómo funciona el infierno? Repite conmigo, Jesús sabe cómo funciona el infierno y también sabe cómo funciona el cielo. Y te vino a enseñar, a eso nos está dando, no entender, porque esta generación quiere ver señal, me demanda señal, pero quiero decirle que Jonás no predicó, nadie le escuchó, y si le escucharon no le hicieron caso, se hicieron tontos, por eso que Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y dice bien claro que él estuvo, Jonás, en el vientre del pez, pero Jesús no estuvo en el vientre del pez, sino a las profundidades de la tierra, se fue al infierno. Y les dijo de que Salomón fue visitado por la reina de Saba, que vino de lejos para escuchar sabiduría, y dijo, uno mayor que Jonás, uno mayor que Salomón está aquí. Quiero enseñarles sabiduría. ¿Qué nos enseña el Señor? Sabiduría. ¿Qué estamos recibiendo en esta mañana? Sabiduría. ¿Te das cuenta? Sabiduría, sabiduría, sabiduría. ¿Para qué? Para aplicarla. Para que la apliques con tu hermano que está a tu lado. Dile a tu hermano, voy a aplicar sabiduría. Dile a tu hermano que está a tu lado. Y ya no voy a hablar tonterías, dile así. Te lo prometo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que por más que cristianos que seamos, hablamos tantas tonterías a veces? Tantas tonterías hablamos. Y estamos aplicando muchas veces fe para hacer cosas que no debemos hacer. Ahora, acá viene el asunto. Y lo oyeron. Y cuando sus discípulos oyeron, ¿qué oyeron? ¿Qué oyeron ellos? Nunca jamás. Nunca jamás nadie. Mira, ¿por qué no le dijo nunca? ¿Y por qué no le dijo jamás? ¿Por qué usó las dos palabras? Nunca jamás. Fuerte, ¿cierto? Nunca jamás. Nadie coma fruto de ti. Y los discípulos oyeron. Quería darle una enseñanza. ¿Por qué Jesús maldijo algo que era bueno, siendo el mismo Dios? ¿Por qué Jesús rompe aquí, en esta parte de la Escritura del tiempo de su vida? ¿Por qué rompe con algo que Él ha bendecido? Es porque nos quiere dar una enseñanza muy fuerte, fuerte la enseñanza. Miren Génesis 1.12. Génesis 1.12. Génesis 1.12. Miren. Miren que dice Génesis 1.12. Léanlo. ¿Alguien en voz alta puede leer Génesis 1.12? Y Dios vio que era. Dios vio que era. ¿Y que era bueno? Los árboles frutales. Repite conmigo, los árboles frutales son buenos porque Dios lo ha creado. Y todo lo que Dios ha creado es bueno. Pablo se lo dijo a Timoteo. Y se lo dice en 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios ha creado, todo es bueno. Y si todo es bueno, ¿por qué Jesús le está hablando y maldiciendo a la higuera? ¿Por qué? Digan conmigo, porque nos quiere dar una buena enseñanza. Repitan conmigo, nos quiere dar una enseñanza llena de sabiduría. ¿Me están captando lo que estoy hablando? Yo creo que hace unos meses atrás hemos estado hablando tanto de esto y vamos a seguirlo predicando hasta que lo entendamos.
Entonces dijo Jesús a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron. Y pasando por la mañana vinieron a ver la higuera, y la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira. Maestro, mira. Jesús ya lo había creído antes de, porque Él es el maestro. Tremendo maestro para enseñar fe. Mira. Y Jesús siempre nos dice, primero cree y después ve. Por lo tanto, Él ya había creído cuando habló la palabra. Entonces, ¿qué tenía que enseñarles? ¿Y qué nos enseña? Ten cuidado con lo que tú hablas. ¿Qué dijo Jesús en Marcos? Vamos al capítulo 4. Mirad lo que oís. 4:24. Le dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Ellos no miraron lo que oyeron. Lo vieron y después lo hablaron. ¿Me están entendiendo? Mirad lo que oís. Y Él está maldiciendo algo que tú y yo le diríamos, Jesús, no tuviste por qué maldecirla. Y Él nos diría, no me van a entender, tengo que hacerlo de una manera que me entiendan hasta que lo vean. Porque si ustedes no me entienden como le estoy enseñando, todo el tiempo van a vivir en esta tierra sin darse cuenta, maldiciendo aún a su propio esposo, a la propia esposa, a sus propios hijos, maldiciendo a la propia familia, maldiciendo, sin darse cuenta. Y es por eso que Jesús le está diciendo, quiero que ustedes observen ahora. Primero van a oír, después van a ver. Miren el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, ¿tener fe o tener la fe de Dios? ¿Y cuál es la fe de Dios? Que Él, cuando Él habla, las cosas suceden. Repite conmigo. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Y nos ha enseñado a nosotros que cuando nosotros hablamos, las cosas también suceden. ¿Sí o no? Dice, ay, cómo quisiera comer ceviche. Y viene por ahí tu esposo y te dice, hola mi amor, te voy a llevar a comer ceviche. Y dice, ¿qué tal fe? Lo dije y se hizo. Estaba una vez en la oficina y no había tomado un buen desayuno. Así es que sencillamente pensé y dije, cómo quisiera tomarme ahorita un café con un sándwich, qué rico sería. No pasó ni unos minutos y entra un compañero, un policía, y me dice, Carlito, ¿cómo estás? Y pasó una señora que vendía en las oficinas y le dijo, señora, un café y un buen sándwich para Carlito. Dije, Dios mío, ¿qué tan rápido? Así sucede. ¿Coincidencia o es parte de tu fe? ¿Coincidencia o es parte de tu fe? Cuida tu fe. Te embroncas con alguien por ahí, te embroncas con tu esposo, te embroncas con la esposa o con los hijos y sin darte cuenta le sueltas una palabra fuerte al esposo, una palabra fuerte a la esposa y no te das cuenta que esa palabra ha maldecido a tu esposa o ha maldecido a tu esposo. O no te das cuenta, maldecido a tus hijos, a tu vecino que te pone la basura ahí en la puerta de tu casa, algún problema por ahí y sueltas tu boca, sueltas tu lengua y lo que tú dices sucede. ¿Me están entendiendo? Cuán delicado. Cuán delicado. Quiero llevarlos un momento a Santiago 3:9. Porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios guarda relación. Mire Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos. ¿Con ella quién? ¿Con qué? Con ella, no con tu hermana que está a tu costado, no. Con ella bendecimos al Dios y Padre
Y con ella, ¿quién ella? Con la lengua. Sin darte cuenta, con esa lengua, bendices al Dios Padre, y con esa misma lengua, antiguamente, ¿saben lo que decían los viejos cuando uno hablaba lisura? Oye, chiquillo, con esa misma boca comes. ¿Cómo puedes hablar tanta grosería si con esa misma boca comes? ¿Verdad, no? Y mira lo que dice Santiago. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. No, yo no maldigo. No. Yo nunca he maldecido a nadie, yo no maldigo. Yo no maldigo. Ay, ha hecho eso, como quisiera que no tenga trabajo. Ya lo maldijiste. Ya lo maldijiste. Que nunca se case por mala. Ya lo maldijiste. Ya lo maldijiste. Que no tenga trabajo. Ya lo maldijiste. A mi esposo por malo no me dio la gratificación, que lo boten de su trabajo. Ya lo maldijiste. Mi papá duro, tacaño, por favor, que no tenga trabajo. Ya lo maldijiste. ¿Me están entendiendo? Cosas tan sencillas como traen bendición y cómo pueden traerte bendición. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca procede bendición, y de una misma boca procede maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos culminar con eso. Debemos entender que lo que hablamos, estas cosas suceden. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuida tu fe. Tú tienes que ser administrador, muy administrador de la fe que Dios te ha dado. Porque tú no puedes decir, yo no tengo fe. Porque Pablo dice a los romanos que todos hemos recibido la medida de fe. Tú tienes una medida de fe. ¿Y cuándo empieza la medida de fe? ¿Sabes cuándo empieza? Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y cuando Jesús viene a tu vida, entonces ahora tienes que aprender a hablar. Tienes que aprender a controlar ese miembro. ¿Sabes cómo le llamaban antes a la lengua? Y le seguirán llamando la sin hueso. La lengua no tiene hueso. ¿Cómo le decían antes? La sin hueso. Dice, ¿te mueve la sin hueso? Terrible. A los chismosos le decían, oye, a los que hablan demasiado, decían, oye, te van a llevar al Callao a trabajar, ¿para qué? Para que cuando baje la gente no use ya las escaleras, sino en la lengua nomás se resbale en la gente. Usemos nuestra boca para bendecir. Quiero que aprendas a bendecir y no aprendas a maldecir. Yo dije la otra vez, que Jesús dijo que todo aquel que te maldiga, tú tienes que ¿qué? Que bendecirlo. Pero me ha maldecido. Tú aprende a bendecirlo. Porque por algo te enseñó el Señor a que tú debes bendecir, no obstante te maldigan. Porque el día que tú bendigas, a pesar que te maldigan, esa bendición que tú has sembrado, esa vendrá sobre ti. Y la persona que no acepta la bendición y siga maldiciendo, esa maldición le caerá a esa persona. Porque la misma ley que Dios ha creado, esa ley le pagará. No es Dios quien haga mal, es la misma ley creada por Dios la que paga a los que hablan mal. ¿Te das cuenta? Por eso, cuida tu fe. Y si decimos cuida tu fe, la fe tiene que ver con lo que crees y con lo que hablas. Y si alguien le dice no tengas trabajo es porque estás creyendo que no va a tener trabajo. Que nunca tenga hijos es porque estás creyendo que no va a tener hijos. Y lo que tú estás creyendo lo hablas, esas cosas le va a suceder. Jesús estuvo hablando, ¿con quién? Con un árbol. Está loco Jesús hablando con un árbol. Pero al día siguiente, los discípulos se dieron cuenta que no era una locura, sino que era una tremenda enseñanza que nos estaba dando con respecto a esto. Quiero, por favor, que cierren sus ojos unos instantes.
Amado Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra y aprovecha en este momento para pedirle perdón y